Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradezco a la comisión organizadora por brindar este espacio a los estudiantes para presentar sus entrevistas, sus trabajos académicos. Y en ese sentido, yo vengo con el tema Paisaje amazónico y tensiones entre lo humano y lo natural, una lectura ecocrítica en el cuento En la selva no hay estrellas y el cuento Otorongo. Para hacer una breve introducción acerca de este tema muy importante, si bien es cierto, en las últimas décadas la ecocrítica ha permitido, digamos, replantear esta forma en donde, o cómo se lee la literatura, ¿no? Si bien es cierto, ha desplazado ese énfasis que se ha hecho siempre a lo humano, digamos, brindando un espacio más amplio entre lo que es sujeto, entorno y el poder que se ejerce en él, ¿no? Y en el contexto latinoamericano, justamente esta perspectiva adquiere, digamos, más relevancia, ya que tenemos lo que vendría a ser la Amazonía, ¿no? Gran parte de un espacio natural en donde no solo se puede entender digamos, esto como un proceso donde solamente un espacio narrativo dentro de la literatura, sino que dentro de ahí forma parte de lo que viene a ser datos históricos de la explotación, colonización, pero al mismo tiempo la violencia simbólica que se ejerce dentro de un espacio natural, ¿no? Y en ese sentido vienen estos dos cuentos, En la selva no hay estrellas, de Armando Robles Godoy, y Otorongo, de Dante Castro, que proponen, digamos, representaciones donde la selva es más que un espacio narrativo y es donde se condiciona la experiencia humana, donde se desestabiliza su centralidad y es donde se evidencian, ¿no?, estas tensiones entre cultura y naturaleza, ¿no? Y bueno, en esa descripción no solamente que se puede tener bueno, un primer punto vendría a ser la selva como espacio hostil y desestabilizador del sujeto, y es ahí en el cuento En la selva no hay estrellas, donde la selva aparece el inicio como un espacio que desorienta al sujeto, ¿no? Por la pérdida de la brújula dentro del cuento, pero que no es solamente un accidente casual, sino que justamente ese accionar es un quiebre dentro del cuento. Abro cita: la pérdida de la brújula le había devuelto a la selva su máscara inmutable de por aquí no y por aquí tampoco. Es decir, aquí la selva ya se configura como un territorio que niega las coordenadas del pensamiento occidental, ¿no?, de dirección, progreso, y es donde el personaje, que inicialmente actúa con esta lógica instrumental, ¿no?, de robar, huir y luego sobrevivir dentro de la selva, pero esto se quiebra y comienza a experimentar una progresiva descomposición, se podría decir, del control que él tenía en ese momento. Y es esta idea que se refuerza cuando el protagonista reconoce que su única posibilidad es entregarse a las condiciones del entorno. Abro cita: el río Guayaga solo quedaba a un día de distancia en la dirección correcta, pero la dirección correcta es un misterio en la selva, y el hombre sabía que le sería imposible avanzar en línea recta. Su única probabilidad de salvación estaba en llegar a una corriente de agua, por pequeña que fuera, lo conduciría a otra mayor y finalmente al río. Es decir, la naturaleza aquí deja de ser un objeto dominado para convertirse en la única guía posible del ser humano dentro de ella, ¿no? Y en términos ecocríticos, justamente esto es lo que implica la descentralización del sujeto humano, quien ya no organiza el mundo, sino que debe adaptarse a él. Y justamente, además de eso, la selva no solamente afecta al cuerpo, sino también a la conciencia, ya que en el relato se presenta, digamos, una reflexión sobre lo que vendría a ser el dinero y la violencia, ¿no? Abro cita: el invento más generalizado y perturbable había sido el dinero como evangelio y religión del dios amarillo. Era un dios aparentemente generoso,
y punto que se dejaba poseer y controlar por todos, pero en realidad los hacía bailar una danza perpetua en pos de los sucedáneos, con ceremonias de homenaje y exorcismos de ciencias económicas. Con este fragmento del cuento, lo que se evidencia ya es una lógica extractivista. Dentro del cuento, lo que se roba viene a ser el oro, y esta dirección está vinculada justamente a la violencia ejercida sobre este territorio y sobre los sujetos que se encuentran dentro de ella. Por tanto, la selva no solo es hostil, sino que ya digamos expone a la crisis moral que se encuentra dentro del personaje, ¿no? Un segundo punto vendría a ser el otorongo y la resistencia de lo no humano. Aquí me centro más en el segundo cuento, Otorongo, que se evidencia de alguna forma esta tensión de lo humano y lo natural de una manera distinta. Si bien no se trata de un sujeto aislado en la selva, sino de una comunidad que intenta defenderse de una fuerza que no logra controlar, que en este caso vendría a ser el otorongo, ¿no? Desde su aparición, el animal es descrito de alguna manera como una presencia casi mítica. Abro cita: el felino hacía gala de su fuerza arrastrando toretes que lo triplicaban en peso y a lo largo de varias cuadras silenciaba chanchos triturándole el cogote entre sus fauces. Su mayor placer era romperle el cuello al ganado y beberse la sangre fresca del animal todavía vivo. Nunca hubo otro tan grande y tan hermoso. Entonces, esta descripción que se hace dentro del cuento no solo hace énfasis en su tamaño, sino también esta dimensión simbólica donde el animal no es simplemente una amenaza, sino que ya encarna, digamos, esta potencia, fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, también esta capacidad de evadir a los colonos evidencia la ineficacia que tienen las estrategias humanas cuando se quiere involucrar dentro de la naturaleza. Por ejemplo, abro cita: la astucia del fiero siempre era mayor, todo fue en vano. El otorongo se ponía a salvo en la selva virgen, desde donde acechaba los pasos de las rondas desconcertadas. Cierro cita. Entonces, en este punto, de alguna forma es clave para poder entender y para romper esta idea de la superioridad humana, y a pesar de esto, de las organizaciones colectivas, de las rondas, de las trampas o armas que utilizan los colonos, el animal siempre mantiene su autonomía, ¿no? Por eso, al inicio la comunidad, si bien es cierto del cuento, es despojada de las armas por el Estado, les quita. Entonces, este accionar a los colonos de alguna manera les pone en una situación vulnerable, ¿no? O sea, frente al otorongo no tienen armas con que defenderse, y entonces de este modo se presenta tanto esta violencia institucional, pero al mismo tiempo la amenaza natural, o sea, se unen, ¿no? Entonces, mostrando como esta relación del entorno en medidas de estructura del poder, ¿no? Y bueno, un tercer punto sería violencia, extractivismo y colonialidad de la naturaleza. Ambos relatos convergen o permiten ser leídos de alguna manera sobre esta colonialidad de la naturaleza. O sea, la forma en cómo los territorios latinoamericanos han sido concebidos como espacios para explotación. Tenemos a un lado, en la selva no hay estrellas, digamos, el oro aquí funciona como este símbolo central de la lógica, ¿no?, extractivista. El protagonista no solo se roba el oro, sino que asesina para poder obtenerlo. Y por el otro lado está Otorongo, que la explotación no se da tanto en recursos minerales, sino que, digamos, en una forma en cómo la comunidad intenta controlar el entorno. Y a pesar de que, bueno, al final del cuento el animal muere, esto ocurre de una manera brutal. Abro cita: varios manos con trapos empujaron el cilindro hirviente para derramar el denso líquido sobre la reja que cubría la trampa. Se sintió un aullido potente, casi humano, y la fiera con reja y todo dio un salto.
el dolor había creado fuerzas descomunales en el animal. Entonces, ese detalle que se muestra de casi humano, entonces borra esa frontera que hay entre lo humano y lo animal, sugiriendo que aquí hay una continuidad de violencia que se intenta negar, ¿no? Entonces, además, la forma en cómo lo matan al otorongo, digamos, lo que utilizan en realidad es brea hirviendo, ¿no? Entonces, esta violencia que es tan desproporcional y desesperada al mismo tiempo por parte de los colonos, ya no se trata solamente, digamos, de un hecho heroico, sino más de una, digamos, reacción frente a algo que no pueden controlar ni dominar. Entonces, utilizan la violencia para ello, ¿no? Bueno, un último punto sería la selva como límite del proyecto moderno. Aquí ambos textos vuelven a presentar a la selva como un límite del proyecto moderno occidental. En la selva no hay estrellas, esto se expresa en la imposibilidad de avanzar en línea recta frente al personaje cuando se encuentra perdido en la selva, ¿no? Ahora cita. Pero describir un círculo era tan imposible como seguir una recta. ¿Qué significaba esto? Significaba algo, cierro cita. La selva aquí se desarma de este lógico de proceso lineal y es el personaje que, pese a su esfuerzo, termina regresando siempre al mismo punto. Entonces, esto simboliza el fracaso de este personaje. Mientras tanto, tenemos a Otorongo. En este cuento, digamos, el límite se manifiesta aquí en la incapacidad de la comunidad para poder convivir con su entorno, sin recurrir a esta violencia extrema que se ha mencionado, ¿no? El animal, aunque finalmente muere, deja una huella que desestabiliza el orden humano. Es muy importante porque aquí, al final del cuento, abro cita, los restos deformes del otorongo habían quedado pegados en cada obstáculo de su loca carrera por sobrevivir. Una garra con el brazo pegado en un tronco de chonta, pedazos de piel con carne chamuscada en una roca, y al final del regadero, en medio del monte, hallaron un espinazo con la cabeza desfigurada del que antes fue un bello animal. Esta imagen tan potente del cuerpo del animal, digamos, que se dispersa por el espacio, por todo el área natural, es como si la naturaleza, a pesar de la muerte, incluso se resistiera a desaparecer, ¿no? Es tan potente la imagen y con esto, digamos, la selva desarma esta lógica de este proceso que se tiene, ¿no? Y bueno, ya para terminar, en conclusión, bueno, se puede entender entonces que estos dos cuentos proponen esta representación de la amazonía que se cuestiona, ¿no?, entre el sujeto humano y que pone en evidencia tanto estas tensiones que es entre cultura, naturaleza y poder. Esos tres, y junto con estos dos cuentos analizados, la selva ya no se permite como un simple fondo narrativo, ¿no?, sino que, digamos, hay un agente que interviene y activamente justamente en la configuración de esta experiencia, ¿no? Entonces, ya sea a través de esta desorientación por parte del personaje o la resistencia del mundo animal en los relatos por desaparecer dentro de la naturaleza, digamos, son consecuencias de una relación basada en la explotación que los humanos hacen frente a la naturaleza, ¿no? Y bueno, dentro de una lectura ecocrítica, esto permite entender que estos textos no solo, digamos, son narraciones regionales, ¿no?, que se quedan ahí, sino que intervienen ya más allá para una crítica que problematizan y forman parte de la modernidad, ¿no? Y con esto la Amazonía emerge ya como un espacio donde se disputan tanto los sentidos, pero también se revelan las tensiones, violencias, y cuestiona esa idea de que el ser humano ocupa el centro del mundo, ¿no?, cuando no es verdad, cuando dentro de una naturaleza, digamos, es justamente ella quien toma el control muchas veces para poder ejercer, digamos, un dominio frente a ella, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.